Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Zárate Romero, licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonia y también especialista en aplicación de las TIC en la enseñanza de la Universidad UDES. Y en este momento, pues, con mucha expectativa, estoy en este proceso de la maestría. Entonces, en este momento me permito hacer una video entrevista. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien, amor. Sí, mi amor, usted la felicito, estudiando como siempre, ¿cierto? Qué bueno que tiene ese buen sentir de cada día aprender. Oiga, le cuento, yo me acuerdo de cuando yo estudiaba, que el profesor era el que tenía la última palabra, ¿cierto? Y él era el que, lo que decía él, eso se hacía. Y si de pronto el chico se equivocaba, yo me iba a decir, no, profe, que así no es, de una vez se enojaba y hasta castigaba al muchacho. Yo me acuerdo que los profesores le daban hasta huete a los muchachos. Y sin derecho a decir nada, porque el papá, si le contaban al papá, entonces el papá en la casa le daba otra huetera. Las cosas eran como duras, ¿cierto? En ese tiempo, amor. ¿Y ahora cómo es, amor? Cuénteme. No, pues hoy en día la diferencia, o nos hemos dado cuenta que la evolución ha ido, la educación ha ido de una forma transitoria en la cual ha evolucionado de una manera que antes, como usted dice, el centro de todo era el docente. El centro de la educación era el docente era el que impartía autoridad en las escuelas y en los colegios. Él era el que tenía la última palabra, el docente era el que prácticamente era la autoridad y los papás y todo le creían más a él que a los estudiantes. En ese caso la educación, podemos hablar así, la educación era memorística. Nos damos cuenta que antes era lo que aprendía el estudiante de una forma de memoria, es decir, podemos llamar que en ese tiempo lo que prácticamente realzaban los estudiantes era la memoria. Hoy en día nos damos cuenta que la educación ha ido de una forma evolucionando en la cual el centro para nosotros de atracción y lo más importante son los estudiantes. Hoy en día nosotros hacemos un acompañamiento a nuestros estudiantes y nos acercamos a esos conocimientos, pero prácticamente nos hemos dado cuenta que los estudiantes, ellos tienen una alta gama de conocimiento y habilidades, los cuales ellos hoy en día tienen la palabra también. Antes ellos no tenían derecho ni siquiera a opinar ni a corregir al docente. Hoy en día nosotros podemos decir que aprendemos también de ellos, porque ellos, hoy en día la educación está dada para que los muchachos sean los que ellos construyan el conocimiento. Y nosotros lo que hacemos como docentes es hacer un acompañamiento. Qué bueno, bella, buenísimo. Sí, señor. Eso es muy bueno ahora. Entonces, y también me doy cuenta de que ahorita la tecnología ha mejorado muchísimo. Me acuerdo cuando yo estudiaba no se conocían estos computadores, no se conocía nada de tecnologías así. Mi papá en cierta ocasión me pagó un curso de mecanografía, no eran las máquinas de escribir nomás, eso era como lo más sofisticado que había en ese tiempo. Pero ahora las cosas van cambiando, ¿cierto? Sí, claro, hoy en día en la educación del presente intervienen unos actores, los cuales son las TIC y son los recursos educativos digitales. Eso es lo que ha ganado mucha fuerza hoy en día. ¿Qué es lo que nos piden hoy en día? Que nosotros como docentes estemos a la vanguardia de estas tecnologías para poder darles un buen uso y una buena implementación para nuestros estudiantes. Es decir, que esos son los actores más importantes que hoy en día intervienen, y también el estudiante. Debo decir que esos son los tres actores más importantes que hoy en día intervienen en la educación. Qué bueno, oiga. Entonces mire cómo van avanzando las cosas, ¿cierto? Primero era el docente que tenía la razón, y después en lo de la tecnología, ya tenemos el computador, tenemos eso, entonces, ¿y ahora qué será que se espera para el futuro, cierto? Pero más adelante, ¿cómo será la educación? ¿Qué me dice usted, amor? Claro, en este presente siglo que estamos viviendo, siglo XXI,
nos piden que cómo debe ser, por ejemplo, la activación de los saberes, nos piden que esa activación de esos saberes deben de ser demasiado aceptados los estudiantes. Es decir, que nosotros debemos de hacer cada día, permitirle a los estudiantes unos saberes previos prácticamente, de que ellos los puedan entender de una manera, y podemos decir que para eso podemos utilizar las tecnologías. Es decir, yo por medio de un video le puedo presentar a mis estudiantes un tema para que ellos se apropien de esos saberes, por ejemplo. Y también la enseñanza-aprendizaje, hoy en día estamos llamados a que nosotros debemos de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento. ¿De qué forma? En un entorno cultural, y que hoy en día nosotros debemos de formar personas en las cuales ellos se puedan en la vida cotidiana manejar y puedan desenvolverse en cualquier tema que ellos vean en la vida cotidiana, en el rol que ellos estén desempeñando. Y también nos dicen que cómo debe ser, por ejemplo, la evaluación. ¿Cómo era la evaluación en el tiempo de antes? En el tiempo de antes me acuerdo que el profesor le decía a uno, bueno, aprendas de esto, y tenía que memorizar uno eso, y de ahí le hacía la evaluación. Y si uno no contestaba como era al pie de la letra, perdió. Y si perdía una materia, entonces perdía el año. Pero ahora me doy cuenta que pierden hasta varias asignaturas y pasan. Es muy diferente. Antes era muy difícil el estudio. Sí, hoy en día la evaluación es flexible. El CIE del colegio dice que hasta 3 áreas puede perder el estudiante. Nos damos cuenta que antes pues la evaluación prácticamente era memorística, y era un examen al final que le hacían a los estudiantes. Hoy en día nos damos cuenta que la evaluación es continua, es decir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar evaluando paso a paso lo que los estudiantes hacen. Antes se centraban más en los resultados, hoy en día nos centramos más en los procesos, y por eso nos hemos dado cuenta que una sola evaluación no puede medir al estudiante durante el año lo que ellos hacen. Entonces, por eso la evaluación es continua hoy en día. Uy, qué bueno. En este tiempo está como mejor para estudiar que en el tiempo pasado. Gracias, mi amor, por explicarme eso. Con mucho gusto, amor.